Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran todos por allí? Espero que se encuentren muy bien todos, tanto de salud espiritual como salud física en estos días que todo el mundo estamos pasando por diferentes adversidades de la vida. Ah, pero Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por empezar a conectarse en este medio que tenemos para llevar a cabo este estudio en el cual pues nosotros debemos de fortalecernos siempre que abrimos la santa palabra de Dios para exponerla. Creo que debe de ser de una gran bendición pensar qué Dios me va a decir a mí, en qué forma Dios me va a hablar a mí. Les animo que piensen de esa manera y que estén pues al pendiente de las cosas que Dios quiere hablar en su corazón. Bueno, bienvenidos familia Bustamante, bienvenidos a... Yo sé que ustedes son unos hermanos fieles, que Dios los bendiga. Gracias por estar allí al pendiente. Eso a uno lo anima, a uno le pone pues ganas de desarrollar algo y pensando siempre que Dios sea el que hable y use el Señor a mi persona para con ustedes. Bueno, una vez más, bienvenidos. Voy a pedir que abran su Biblia y su Biblia, como ustedes saben, está en Santiago, en esta ocasión está en Santiago, la lectura bíblica, Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Solo son 3 versículos, así que les voy a pedir que los abran ahí. Vamos a estar viendo algo que el Señor tiene para nosotros. Es un pasaje muy conocido que ya hemos visto en muchas ocasiones. Y yo creo que debemos de continuar meditando en él siempre que Dios nos dé la oportunidad, porque de esa manera nosotros pues vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos sobre todo. Y es bueno recordar siempre las cosas que Dios tiene para nosotros. Bienvenido mi hermano Juan Calvo, mi hermano Bautista, bienvenidos los hermanos que ya están ahí al pendiente de esto. Bueno, una vez más doy la bienvenida y a las personas que nos miren a través de este video, les doy la bienvenida y espero que sea de fortaleza en este estudio y de parte de la Iglesia de Cristo en Palatine, su servidor y amigo Pastor Guillermo Reyes. Bien, Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Pasaje hermoso y muy conocido y usado mucho en las iglesias, sobre todo cuando ejercemos esto que dice aquí. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Dios, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor, que edifiques tu iglesia, que bendigas a mis hermanos y hermanas, a las familias que están presentes, Señor, a cada hermano que se conecta para mirar este estudio y oír de él, Señor, que tú hables, Señor, en los puntos que vamos a tratar. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús, confiando que el poder de tu Espíritu Santo nos guiará. Amén. Bien, hermanos, como les digo, en este pasaje hay algo que podemos resaltar de él. Y siempre inicio con un párrafo de alguna porción sobre la oración. Y, y como yo dije la semana pasada, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis podríamos encontrar tantas frases, expresiones sobre la oración o sucesos que llevaron a cabo el hacer la oración. ¿Sí? Aquí en estos versículos eh, es un pasaje muy bonito. Dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Ahora, cuando dice está afligido, o sea, cuando uno está pasando por una pena, por una situación, una circunstancia, que uno tiene necesidad de que uh, alguien ore por uno, bueno, pues a veces es necesario hacerlo solo. Entonces yo les animo que si usted está afligido en algún momento, pasando alguna situación, haga oración, cierre sus ojos
hable al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, creyendo fielmente que el poder del Espíritu Santo tomará su oración y la llevará a la presencia de Dios. Nunca deje de hacer esas cosas. Ahora, si usted está alegre, cante alabanzas. Porque cuando uno canta al Señor alguna alabanza es que el corazón está pasando por una situación bonita, hay alegría, por algo que está pasando, por algo bueno que está viniendo a la vida. Porque también Dios nos da tiempos de refrigerio. Esto es lo que la Biblia le llama tiempos de refrigerio para nosotros, sus hijos, porque no todo va a ser aflicción, dolor, persecución. Y mire que Santiago dice esto porque realmente Santiago vivía en los tiempos más difíciles de la iglesia primitiva. Santiago pasó muchas cosas, él como creyente, porque él luchó inclusive para llegar a creer que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador del mundo, puesto que este Santiago, el escritor, es hermano en la carne del Señor Jesucristo, hijo de María y José, y él sufrió para entender el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, el verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Esto es algo que es una práctica. Uh, y eso es bueno que, hermanos, tengamos esa libertad de llamar a un anciano y decirle, hermano, estoy pasando esta situación, estoy enfermo, puedes venir a orar por mí, puedes ungirme con aceite. Y si estamos en el templo, pues más fácil, ¿sí? De poder ungir a los hermanos con aceite, porque dice ahí, oren, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué tiene el aceite? ¿Qué virtud tiene el aceite? Bueno, el aceite es solamente símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y aparte es un paso de obediencia. No es que el aceite sea un aceite especial, no. Nosotros usamos todas las iglesias aceite de olivo, ¿sí? Y virgen, de ese aceite de olivo virgen, para cuando tenemos que ungir a los hermanos. Verso 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo. Dice, salvará. Mire qué interesante, salvará. ¿Por qué dice salvará al enfermo? Que nosotros deberíamos decir, bueno, sanará al enfermo. Bueno, no, dice salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, o sea, lo va a restaurar de su enfermedad, ¿sí? Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Por eso dice salvará al enfermo, porque es una oportunidad cuando se ora por un enfermo, de que el enfermo también se ponga a cuentas con Dios. Si hay alguna cuestión de que le está pasando mal, hasta le está yendo mal en alguna área, o él sabe que hizo algo malo, sea la oportunidad de confesar los pecados a Dios y el Señor lo restaurará, lo levantará, ¿sí? Y luego es otra oportunidad también de que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorar unos por otros para que seáis sanados. Mire qué interesante, también de eso viene la sanidad. Cuando uno perdona a alguien o viene alguien y le pide perdón, o usted tiene que ir a pedir perdón, bueno, es una oportunidad. A veces tenemos ciertas cuestiones, fricciones entre los hermanos y ahí la andamos cargando por tiempo y eso no nos trae salud, nos trae al contrario debilidad espiritual, nos podemos enfermar, nos podemos inclusive hasta alejar, muchos hasta se apartan del Señor y eso es lo que nosotros debemos de cuidar siempre, que no nos vaya a llevar una enfermedad por causa del pecado y nos lleve a separarnos de nuestro Señor y del amor de Él. Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando usted ya es justificado, o sea, cuando nosotros oramos al Señor y pedimos perdón, Él nos justifica, ¿sí? Es la única manera. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tiene que ser a través de nuestra creencia fiel a nuestro Dios en ello. Por eso les animo que piensen de esa manera. Cada que nosotros vemos esos estudios, debemos de pensar todo lo que hablamos y todo lo que decimos, ¿sí? Les pido que me disculpen un poco, me está afectando un ojo algo, no sé qué será, pero bueno, discúlpenme. Creo que toqué algo y me toqué el ojo con algo. Discúlpenme. Bueno, vamos a continuar, amados hermanos. Hoy estamos viendo también las condiciones para
¿Para qué es la oración o para las condiciones para que la oración sea contestada? Vamos a ver algunas cosas que nos enseña, inclusive allí mismo en el libro de Santiago. Santiago nos está diciendo en estas frases que ya leímos en estos versículos que debemos de orar nosotros fervientemente. Debemos ser personas que nos gusta la oración, que hayamos gusto en estar orando. Muchas personas no les gusta la oración, ¿sí? Les es aburrido, no les es grato, pero no se trata de que no sea grato o que nos guste, se trata de que es algo que nos lleva a una relación más íntima con nuestro Dios. Por eso la oración es muy importante en la vida de un cristiano, ¿sí? Nosotros debemos orar confiando en el Señor, que Él siempre nos escucha, o sea, confiadamente en Él, porque Él nos escucha. Y vamos a estar mirando pasajes que nos van a llevar a todo ello. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, dice de la siguiente manera. En Hebreos 4, 16 dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para su oportuno socorro. O sea, acerquémonos es una forma de decir, oremos, vamos a orar a nuestro Dios. Acerquémonos confiadamente. Ahora, cuando usted no se acerca confiadamente a Dios, pues es porque hay algo que posiblemente usted se siente mal, no quiere orar, no quiere que nadie inclusive le pida, ¿no? ¿Podrías orar por algo? ¿Puedes orar por esto, por lo otro? Y uno se siente porque así como medio comprometido. No. Cuando uno va a orar, uno tiene que acercarse al trono de Dios confiadamente, creyendo fielmente que el Señor nos va a restaurar, que el Señor nos está escuchando y que si le pedimos perdón, Él nos va a escuchar. Entonces debemos orar confiadamente al Señor. También debemos orar con un espíritu de perdón. Debemos orar con un espíritu de perdón, como dije hace ratito, perdonándonos. En el verso 16 de Santiago, ahí mismo donde leímos, dice que debemos de tener un espíritu de perdón para con los demás. Es muy importante. También deberemos orar persistentemente. Hay personas que oramos y oramos ligeramente, muy breve. Señor, te pido por esto y ya. No, hay que ser a veces un poquito persistentes con el Señor. Hay que estar persistiendo, buscando su presencia, buscando una respuesta del Señor, aunque Él nos diga que no. Mire, en Lucas capítulo 18, en el del versículo 1 en adelante, usted ya ha leído esta parábola y la leímos la semana pasada. La parábola de la viuda y el juez injusto, donde dice allí en el libro de Lucas 18, del 1 al 7, esta frase. Pero el Señor Jesucristo está contando algo como que Dios es así. ¿Sí? Dice, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, Dios no tiene un Dios sobre él. ¿Sí? Para decirle, temo a Dios que está sobre mí. Nosotros sí tenemos a alguien siempre arriba de nosotros. Y el principal de todos es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces dice el verso 3, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, tendré de sí. Dice, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto por hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea, el estar perseverando, el estar ahí detrás, es algo que nos trae a nosotros esa confianza de que Dios nos escucha. O sea, debemos orar persistentemente. Estas son condiciones para nosotros que Dios pone en nuestro ser para que nosotros, ¿cómo se llama? Continuemos orando. Amados hermanos, hay que ser perseverantes en la oración. No nos cansemos de orar. Ahorita estamos pasando por tiempos difíciles, ¿sí? Y todo el mundo lo sabemos, pero algunos son escépticos a ello y no oran, siendo que nosotros como cristianos debemos estar orando por este mundo que está pasando una situación difícil. Debemos estar orando por nuestra nación donde nosotros estamos viviendo, sus gobernantes,
Sí, los que dice la Biblia, los que están en eminencia, debemos orar por ellos. ¿Por qué debemos orar por ellos? Para que Dios les dé sabiduría, para que nosotros, dice, vivamos quieta y reposadamente. Es necesaria la oración. Es necesaria la oración cuando usted se levanta, cuando usted se acuesta, cuando usted está en un momento de descanso, en un momento de quietud. Sí, busque a Dios en oración. No nomás lo busque cuando nosotros tenemos necesidad o que estamos pasando una enfermedad. No, hermanos, vamos a buscar a Dios por muchas razones. Con permiso. Vamos a buscar a Dios por muchas razones. Lo tenemos que buscar por todo lo que esté gira a nuestro alrededor. ¿Sí? Por nuestro trabajo, por nuestras familias, ¿sí? Por nuestra salida, nuestra entrada, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Bien, son cosas que debemos estar ejercitando siempre. Ahora debemos orar con un espíritu de arrepentimiento si vamos a confesarle nuestros pecados al Señor. Debemos orar con un espíritu de arrepentimiento, decirle verdaderamente a Dios, me arrepiento de lo que hice. Si es que hice algo malo o hay algo que está estorbando la relación con Dios. Hay un pasaje muy bonito en Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, que muchos conocemos, dice, mi pueblo, dice el Señor, en el cual mi nombre es invocado, si humillase. Yo iré desde los cielos y derramaré bendiciones sobre ellos. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, arrepentirse el pueblo primeramente y humillarse ante la presencia de Dios. ¿Qué mejor que humillarse en la presencia de Dios? Hay personas que se le humillan más a los hombres que a Dios. Y no, hay que humillarnos a la presencia del Señor, pero ir con un espíritu de arrepentimiento. Y aprovechando que ya está uno en la presencia de Dios, debemos orar confesando cualquier pecado que esté estorbando. Cualquier pecado debemos de confesarlo al Señor. Mire, vamos al Antiguo Testamento para ver de un profeta cómo él oraba a Dios. Daniel. Si usted tiene su Biblia, abra Daniel 9:20. Daniel 9:20 dice de la siguiente manera. Aún estaba hablando y orando. Ahora, mire qué interesante. Estaba hablando y orando, dice Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ahora, qué bonita expresión usa él, sinceramente, pero dice, aún estaba hablando y orando y confesando, estaba haciendo tres cosas. Claro que orar es un diálogo entre Dios y nosotros. Orar es hablar con Dios, tener una conversación con nuestro Dios, ¿sí? Entonces él dice que estaba orando y hablando con Dios, pero a la vez confesando su pecado. Y no dice, y no más el mío, dice, y el de mi pueblo. Daniel se preocupaba mucho por el pueblo de Israel. Él amaba mucho al pueblo de Israel. Aunque él se cree que había nacido en el exilio, sin embargo, él amaba el pueblo de Dios. Como judío que él era, amaba a su pueblo. Es como nuestros hijos que nacieron aquí en este país y no conocen a bien nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestra nación, pero sin embargo hay en ellos algo que aman a nuestra raza, que ama a nuestra nación, que ama a nuestro pueblo, que por lo menos no se expresan mal de lo que somos nosotros, de cual raza que seamos, cualquiera. Entonces es importante que hagamos esto cuando oramos. También cuando estemos orando, debemos orar y de vez en cuando aprovechando orar y ayunar. Si usted ora y ayuna, está haciendo cosas que a Dios le agradan. En el libro de los Hechos hay casos sobre esto. Mire, en Hechos capítulo 10, versículo 30, mire cómo dice. Hechos 10:30 dice de la siguiente manera. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Fíjese qué interesante. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Ahora, él estaba ayunando y orando. Hay que orar y ayunar. Debe de ir acompañado el ayuno con mucha oración, ¿sí? Cuando usted ayune, ore. Aunque esté parado por ahí en algún lugar o aunque esté
en su recámara, en su trabajo, o donde usted ande, dedique un tiempo hablando con Dios. Señor, este ayuno que yo hago, no haga un ayuno, a ver si pronto podamos dar un estudio sobre el ayuno más amplio, más específico, más claro de lo que la Biblia nos enseña y lo que nosotros sabemos, porque sinceramente uno debe saber ayunar. El Señor Jesucristo nos dio mucha enseñanza con respecto a eso, pero cuando uno ayuna, uno debe estar orando, uno debe de orar y ayunar. Es importantísimo. También hay que orar sin motivos egoístas. Nunca oremos por algo que no es correcto, que no es bueno. Debemos orar sin motivos egoístas. Santiago no lo dijo, Santiago nos lo enseña a muchos. Este libro de Santiago es un libro hermoso, que nosotros podemos aprender tanto, tanto de él, porque sinceramente Santiago es muy específico, muy claro en sus expresiones. Ya ve que él usa un lenguaje fuerte, pero mire, en Santiago capítulo 4, versículo 3, dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este versículo ya lo hemos leído varias veces en estos estudios que hemos estado de oración. Ojalá y se nos quede algo. Eso es pedir sin motivos de egoísmo. No ser egoístas cuando uno está orando. Sí, solamente pidiendo para nuestro bien, pidiendo para las cosas que uno quiere tener. No, porque a Dios no le agrada eso. Por eso dices, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque a veces nuestra oración es egoísta. No, pidamos cosas que realmente son importantes. Principalmente, nuestra oración debe ser primeramente con una forma de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Cuando nos acerquemos al trono de la gracia para hablar con Dios, tenemos que hablar con mucha reverencia a Él. Tenemos que hablar en una forma de que a Él le agrade, diciéndole cuán grande es Él. A Dios le agrada que usted le diga cuán grande es Él. A Dios le agrada que usted le cante. A Dios le agrada que usted le diga las maravillas que Él ha hecho, las cuales usted conoce, yo conozco, o muchos conocemos. A Él le gusta que se hablemos. uh, y que no hagamos pidiendo mal para gastar solamente en nosotros, dice, para gastar en vuestros deleites. Señor, yo quiero que me des dinero para comprarme un buen carro. Señor, yo quiero que me des esto para tener más que aquel que tiene. No, no, no. Sin nada de egoísmo. Debemos aprender a orar y debemos de verdaderamente tomarlo en cuenta. Y a veces, sinceramente, yo creo que debemos de analizarnos nosotros mismos. No, yo no quiero decir que nos debemos de grabar cuando estamos orando, porque a veces lo hacemos en silencio, pero Dios sí graba todo, ¿sí? Dios tiene todo en cuenta lo que nosotros decimos. Por eso a veces nuestras oraciones no son respondidas porque nosotros pedimos egoístamente. No, no. Estos son las condiciones que Dios pone para que usted ore. Ore sin motivos de egoísmo, ore cuando usted está llorando, ore confesando sus pecados, ore con un espíritu de arrepentimiento, ore con una perseverancia, estar perseverante, ore pidiendo perdón y perdonando a su hermano, ore confiando que Dios lo escucha, ¿sí? Ore fervientemente. Son los puntos que hemos tratado ahorita. Pero, pero ¿por quién debemos orar? Ahora, ¿por quién debemos nosotros orar? Esto es importante. Debemos orar por todos los hombres, dice la Biblia. Por todos los hombres. Y esto está escrito. Y nosotros no podemos decir, no, yo no voy a orar por fulano, no, sí. Puede ser que haya hasta gobernantes que no nos gustan. Pero miren, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, empieza diciendo el versículo 1. Dice, exhorto ante todo que se hagan, perdón, exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Mire qué interesante, dice, por todos los hombres. Está diciendo el apóstol Pablo, y yo creo que Pablo, sinceramente, tuvo más enemigos que cualquiera de nosotros. ¿Sí? Él tuvo muchos enemigos que no lo querían, que no lo soportaban por su teología, por su enseñanza hacia Dios, ¿sí? Por refutar todas las doctrinas falsas que existían. ¿Sí? Por eso él dice, exhorto ante todo, o sea, nos
exhorta a nosotros, nos aconseja, nos dice, hagan esto. La palabra exhortación a veces se malinterpreta. Cuando un hermano le dice a un hermano, yo te exhorto que no hagas eso. Uy, ya me estás regañando. No, te estoy aconsejando. Es una forma de decirle, te aconsejo. Así también el apóstol Pablo dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia, dice, por todos los hombres. Por ellos debemos orar, ¿sí? ¿Por quién más debemos orar? Debemos orar, como dije hace rato, por las autoridades, ¿sí? Las autoridades civiles y por todos los que están en eminencia, dice la Biblia, por todos los que están en eminencia. Es importante que nosotros lo veamos. Versículo siguiente, el versículo 2 de ahí de primera de Timoteo dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar por ellos, por todos los hombres. Ahí se incluye el presidente, el rey, el gobernante, el alcalde, todos. Yo creo que hasta nuestros patrones, si somos empleados, orar por nuestros patrones para que ellos también nos traten con dignidad, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿sí? Qué triste es ir a un trabajo nomás por el salario que a uno le pagan. Eso es triste. Yo me recuerdo cuando fui muy joven, a mis, serían 21, 22 años, tuve un trabajo por 2 años que era un martirio para mí. Iba por el dinero, no iba porque me gustaba. Aborrecía el trabajo ese. Era un trabajo horrible. Tenía mayordomos sobre mí, más jóvenes que yo. Había un muchacho más joven que yo que era agresivo, fuerte, y era mi mayordomo y tenía que obedecerlo. Y ya me acuerdo que nomás yo llegaba al trabajo y lo veía a él y ya el día se me echó a perder. No, 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 no. Yo creo que nosotros de veras debemos orar pensando que debemos orar hasta por ellos, por los mayordomos, para que nos dejen trabajar a gusto, para vivir a gusto, hermanos. Hagamos eso es bueno delante de Dios, ¿sí? Hay que orar por ellos, porque la Biblia no lo pide, Dios no lo pide. Oremos por todos ellos. Oremos por nuestros enemigos. Wow, eso es algo que a nadie nos gusta, orar por nuestros enemigos. ¿Por qué no oramos por nuestros enemigos? Porque nos caen mal, porque nos tratan mal, porque son nuestros enemigos, ¿sí? Y la Biblia nos dice que debemos orar por nuestros enemigos, ¿sí? Ahí en Mateo, es más, lo dijo el Señor Jesucristo. Y esas son palabras de nuestro Señor. Entonces, si tú amas a Jesús, debes obedecer a Jesús porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Él es todo en nosotros. Cuando uno ama a Jesucristo, uno obedece a Jesucristo. En Mateo capítulo 5 lo enseña el Señor Jesús en el versículo 44, que dice de la siguiente manera, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien por los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Miren nomás, son palabras de nuestro Señor. A veces no nos gusta eso, pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, nos sometemos, nos sujetamos a ello. No buscamos enemigos. Qué triste es cuando uno tiene tantos enemigos o la gente la consideramos nuestros enemigos y, y no obedecemos a lo que Dios dice. El Señor Jesús dice, pero yo os digo, o sea, es un imperativo. Cuando Jesús dice algo y si tú eres de Cristo, tienes que hacer lo que Jesús te dice, te guste o no te gustes, tienes que aprender a someterte. Mire que lo más difícil del ser humano, y es por el pecado que abunda en nosotros, ¿sí? Lo más difícil es el sometimiento, el someternos a las autoridades, el someternos a nuestros patrones, ¿sí? El someternos inclusive a Dios mismo. A veces sabemos que Dios dice que no hagamos esto y lo hacemos. Eso es pecado, es desobediencia. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Usted ha tenido personas a su alrededor así? Déjeme decirle que sí. Al principio de mi conversión, yo tuve personas así, en mi trabajo sobre todo. Por eso yo le animo que si lo que yo digo es porque ya lo he vivido, cuesta trabajo, sí es cierto,
Y muchas veces nos maldecían y nos decían porque habíamos 2 o 3 que éramos cristianos en un grupo grande de trabajadores. Pero eso no importa, eso lo debemos de desechar. Nosotros debemos orar por ellos, dice, por los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es una forma de perseguirnos, cuando alguien nos está diciendo, no, pues es que tú eres cristianito, oh, tú aleluya, tú hermanito, esas palabras, a una veces como que no, deje que le digan lo que quieran. Si le dicen aleluya, diga, gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra aleluya, gloria a Dios. Deje que dé gloria a Dios de esa manera a la persona. No, que ya eres hermanito. Sí, soy hermano, pero somos hermanos, es la verdad. Sí, somos hermanos en Cristo. Somos una familia en Cristo Jesús. Qué bueno. No deje que eso le quite la paz, el amor al Señor, su gozo. No, no lo deje. Son cosas que debemos hacer, hermanos. Perdonen que no voy tan rápido, porque este estudio de la oración, yo creo que no debe de acabar. Debemos estar siempre aprendiendo lo que es la oración, lo que es estar orando y cómo debemos estar orando. Ore por sus enemigos. No, 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 no se sienta mal si alguien le dice aleluya o le dice, ay, muy santo, ya eres muy santo. No, sí, sí, fíjate que sí, sí, soy santo. Sí, porque somos santos en Cristo Jesús. Sí, la gente no lo mira de esa manera. Los verdaderos santos son aquellos que son de Cristo y están en su iglesia. Así que yo les animo, amados hermanos, que no se sientan ofendidos, ni heridos, ni cosa por el estilo. No, 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 no. Tranquilitos, quédense en paz con lo que le diga la gente, no se preocupe. Vamos a orar también y debemos orar por los misioneros. Mire, un ejemplo de ello está en el libro de los Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, donde dice que la iglesia, bueno, para empezar, es algo muy bonito que sucede allí y yo los quiero llevar allá a Hechos capítulo 13, Hechos 13, versículo 1 al 3. Es algo bonito que sucede y que ojalá esto sucediera continuamente en las iglesias, ¿sí? Mire, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el Tretarca y Saulo. Ahora aquí sucede algo bonito. Cuando la iglesia está en oración, la iglesia está orando, hermanos. Qué bonito, ¿no? Ojalá y pronto volvamos a congregarnos como antes y entonces nosotros digamos, bueno, ahora también debemos de meditar un poquito. ¿Nos hace falta el estar en el templo congregados como hermanos? Si es así, qué bonito, qué bueno. Si lo anhelas, qué bueno. Porque déjeme decirle, cuando la iglesia se une, cosas suceden. Cuando el pueblo del Señor ora, cosas suceden. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, cosas suceden. Pero debemos de creer fielmente que nuestro Dios va a hacer maravillas dentro de su congregación. Mira lo que sucedió en esta iglesia que estaba en Antioquía, versículo 2. Dice, ministrando, escuche bien, ministrando en esto al Señor y ayunando. Ahora aquí, mire, el ayuno, ahí está el ayuno, ¿sí? Y ayunando, dijo quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué cosa sucedió allí? Hubo una separación de estos 2 hombres, Bernabé y Saulo, para la obra que Dios quería usarlos. ¿Qué iban a hacer? Iban a empezar las misiones. ¿Sí? Iban a empezar. Entonces dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿sí? Y los despidieron. O sea, oraron por ellos, impusieron sus manos sobre ellos, los ungieron en el nombre del Señor y los enviaron. Aquí empezaron las misiones, una cosa maravillosa. Aquí empezaron las misiones de una forma maravillosa. Enviaron a estos 2 hombres y entonces vino lo bonito. Empezaron a abrir iglesias por aquí y por allá, en todo Asia. ¿Sí? Claro, sabemos que el apóstol Pablo fue el hombre que según las Sagradas Escrituras nos da más a saber, que abrió iglesias, que plantó muchas iglesias. Pero eso es lo bonito.
que hay que plantar iglesias, hay que abrir iglesias para que, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, primeramente con la dirección de Dios, con la dirección de Dios y que el Espíritu Santo escoja a los hombres que va a poner en estas iglesias, ¿sí? Ponga en el corazón del pastor, de los ministros, en dónde vamos a instalar a estos hombres que aman a Dios, que tienen un corazón para la obra, ¿sí? Y empezar a abrir iglesias. Pero debe haber, ¿qué cosa? Oración y ayuno. Oración y ayuno. Ministrar al Señor, ¿sí? Dice, estos ministrando al Señor en ayuno, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que habla. Muchas personas no lo creen. Hay una religión por ahí, una creencia que dicen que el Espíritu Santo nomás es una fuerza, un viento. No, 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 el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Sí, todo aquel que cree que no es así está equivocado. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros predicamos al Dios Trino Todopoderoso. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. A Él sea la gloria. Bueno, amados hermanos, estas son las formas de que nosotros podemos orar y estar enseñando. A veces es necesario también que nosotros, y eso siempre lo aconsejo, explíquenle a sus hijos, hablen con sus hijos van a crecer un día y no será, como dice en el libro de Jueces, una generación que se levantó que no conocía a Dios. No, yo le aconsejo, no eche sus hijos a la calle. No les diga, vete al parque con tus amigos, vete a los juegos con tus amigos, vete a visitar a tus amigos a su casa, deja que ahorita va a estar el estudio bíblico y yo quiero oír. No haga eso. Los chicos deben de estar a nuestro lado. Algo bonito del pueblo hebreo es que cuando ellos se sentaban todos a la mesa, todos oraban y el padre enseñaba, el jefe de familia enseñaba. Hay jefes de familia que no ponen atención al pastor en lo que les envía para que hagan el trabajo con su familia. Jefes de familia, hombres, varones de Dios que me oyen, Dios los ha puesto a ustedes por cabeza en su hogar. Nos jactamos decir que a veces somos los sacerdotes del hogar, pero no hacemos el trabajo sacerdotal del hogar. Anímense, hermanos. Tomen fuerzas. Yo sé que amamos a nuestros hijos y a veces los queremos apapachar demasiado, darles lo que no nos dieron. Pero Dios no nos trajo a este país para perder nuestras familias, sino para que lo conozcamos y los que venían después de nosotros lo conozcan a Él. Pero debe de esto estar bien ungido con oración, amados hermanos. Estoy por terminar casi este estudio de hoy. Mañana, el otro próximo miércoles, miraremos otra parte de lo que continúe para ya ir avanzando. Me gusta mucho esto de la oración, estar hablando, porque es bueno para nosotros. Bien, entonces, otra de las cosas por quien debemos orar entonces nosotros también como iglesia, que Dios envíe obreros, que Dios envíe hombres y mujeres para predicar el Evangelio. Debemos, amados hermanos. Mire, Mateo 9, el Señor Jesucristo, y cuando abrimos los Evangelios, sabemos que la mayor parte es nuestro Señor Jesucristo hablándonos a nosotros. En Mateo 9:38 encontramos esta frase que dice, rogad pues al Señor de la mies, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿A quién le está diciendo el Señor? A sus discípulos. Y tú y yo somos sus discípulos. Si hemos creído en Jesucristo y Él es nuestro Señor y nuestro Rey, Él nos lo está diciendo a nosotros. Si ya entendimos, rogad nosotros al Señor de la mies. El Señor de la mies es Dios Padre. Él es el dueño de todo. Entonces debemos de rogar al Padre que envíe hombres y, ¿por qué no, también mujeres para ir y predicar el Evangelio? Rogar al Señor de la mies, envíe obreros a sus mies. ¿Sí? Levante el Señor hombres y mujeres valientes, poderosos en la palabra, no poderosos en peleas, no poderosos en otras cosas, no, no, poderosos en la palabra de Dios. ¿Con qué? Con el conocimiento. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? Bueno, primeramente leyendo las escrituras. Conocer las escrituras es muy importante para todos nosotros. Hay que conocer las escrituras. Segunda cosa, debemos rogar al Espíritu Santo de Dios que Él nos dé esa sabiduría, nos dé ese entendimiento, nos ayude a descubrir
los secretos maravillosos de la Biblia. Lo que antes no entendíamos, lo podemos entender. Esto me hace recordar que yo en mis primeros años, yo no entendía nada. Es más, antes de ser cristiano leí la Biblia, pero no, la tenía allí como un libro cualquiera. Pero cuando vine al Señor, el Espíritu de Dios me empezó a revelar su palabra. Y empecé a tener sabor por ella. Y me la empecé a comer, como dice el apóstol San Juan. Fue agradable a mi paladar, aunque amarga mi estómago porque me revelaba, me mostraba lo malo de mí. Amados hermanos, yo les animo en el nombre del Señor que estemos pensando así, que Dios envíe obreros a sus mías, que el Señor envíe obreros a sus mías. Este, vamos a dejar hasta aquí y la semana que entra vamos a continuar por quién debemos orar. Acuérdense. Pero por lo pronto, yo quiero que ahorita esta noche usted esté orando. Les pido sus oraciones por una hermana de nosotros que está en un hospital, ¿sí? Fue operada. Oremos por nuestros hermanos que están pasando por el COVID, que están pasando situaciones difíciles. Sí, oremos por las iglesias, porque las iglesias pronto podamos volvernos a reunir. Hay iglesias que han tenido que cerrar. Entre nosotros está un hermano que se conectó, que es la iglesia donde él asiste tiene 2 meses cerrada. ¿Por qué? Porque muchos se infectaron. Hermanos, respetemos las normas del gobierno, respetemos, porque Dios les da también sabiduría a ellos. Y si estamos orando porque Dios, a los que están en eminencia, les dé sabiduría para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, pues yo creo, hermanos, que por eso, por alguna razón, el gobierno dice, se cerró, se cerró. Solamente tantos, solamente tantos. No seamos escépticos. Ahora sí, como dice la Biblia, no seamos incrédulos, sino creyentes. ¿Sí? Porque Dios da sabiduría aún a los que están en eminencia. Y a nosotros como pastores, que también Dios nos dé sabiduría para conducir al pueblo de Dios. Es necesario, amados hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se los ruego. Estemos orando por este mundo, por esta nación, por esta infección que se vaya, que ya no mate tantas vidas, que ya no se vayan tanta gente, porque no sabemos si todas esas personas irán al cielo, son salvos. Nosotros como creyentes sabemos cuál es la llave para llegar al cielo, cuál es el medio para llegar al Padre. Jesucristo el Señor. Él es nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que pasen muy buenas noches, que descansen, que tengan mucha paz, que estén con sus hijos y sus familias en paz. Sí, nos vemos prontito, primeramente Dios a los que nos vemos, pero los que están a través de este medio también. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos podido estar meditando en tu palabra, Señor. Bendice a cada oyente y que la gloria y la honra sea para ti. Que cada uno de mis hermanos que se conectaron y las personas que ven este video, Señor, puedan tomar en cuenta esto y crecer. Pero que a ti, solo a ti, el Señor de la gloria, demos siempre gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo virtual. Amados hermanos, les extraño y les quiero mucho. Cuídense. Que Dios los bendiga grandemente.